Hola, otra vez. Y en esta sección vamos a mirar únicamente la parte de la evidencia médica. ¿Fue la muerte de Jesús una ficción y su resurrección un engaño? Esta es una sección muy fuerte y muy, muy interesante, así que espero que lo disfrutes. Incluso en el caso de alguien ejecutado brutalmente hace 2000 años, las pruebas médicas todavía pueden hacer una contribución crucial. Puede destruir uno de los argumentos más persistentes usados por aquellos que afirman que la resurrección de Jesús, la reivindicación suprema de su reclamo a la deidad, no fue más que un elaborado engaño. Vamos a entrar. Para esta sección vamos a apoyarnos sobre los conocimientos de Alexander Medrell, que ha estudiado extensamente los datos históricos, arqueológicos y médicos relativos a la muerte de Jesús. Bueno, espero que hayas tenido el tiempo de leer algo sobre este señor. Vamos a empezar. ¿Resurrección o recuperación? Vamos a empezar con el Corán, que tiene una de las teorías principales. El Corán fue escrito, como lo hemos visto antes, en el siglo VII y sostiene que Jesús nunca murió realmente en la cruz. En el Surah 4, versículo 157, dice: en efecto, hemos matado al Mesías, Jesús, el hijo de María, el mensajero de Alá. Y no lo mataron, ni lo crucificaron, sino que se asemejó a ellos. Y en efecto, los que difieren de él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento de ello, excepto el seguimiento de la suposición. Y no lo mataron con seguridad. De hecho, los musulmanes ahmadíes afirman que Jesús realmente huyó a la India. Hasta el día de hoy hay un santuario que supuestamente marca su verdadero lugar de entierro en Srinagar, Kashmir. Luego hay la teoría número 2, la teoría del desmayo. Los teóricos de la conspiración, como Carl Friedrich Barth, de 1741 a 92, y Carl Heinrich Georg Venturini, de 1771 a 1849, dicen que a Jesús se le dio un poco de líquido y no una esponja mientras estaba en la cruz, en Marcos 15, 36, y que Pilatos parecía sorprendido de cómo Jesús había sucumbido tan rápidamente a la muerte. La teoría es que Jesús solo se desmayó de agotamiento en la cruz y le drogaron con la hiel y vinagre, o lo que supuestamente era hiel y vinagre, era otra cosa, y luego revivió gracias al aire fresco y húmedo de la tumba. ¿No? Y seguramente la reaparición de Jesús no fue una resurrección milagrosa, sino simplemente una reanimación fortuita, y su tumba quedó vacía porque siguió viviendo. La llamada teoría del desmayo, o swoon theory en inglés, sigue apareciendo. Pero, ¿qué es lo que realmente establecen las pruebas? Vamos a entrar en el grano. ¿Qué pasó realmente en la crucifixión? ¿Hay alguna manera posible de que pudiera haber sobrevivido a la prueba Jesús? Si Jesús murió realmente, ¿cuál fue la causa de su muerte precisa? Después de la última cena, Jesús fue con sus discípulos al monte de los olivos, al jardín de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, donde rezó toda la noche. Estaba anticipando los eventos que vendrían al día siguiente. Como sabía la cantidad de sufrimiento que soportaría, siendo Dios, él podía ver el futuro, experimentó una gran cantidad de estrés psicológico. Los evangelios nos dicen que sudó sangre. Los ateos dirían, seguramente este fue producto de algunas imaginaciones hiperactivas. Es que es posible sudar sangre. Yo nunca he sudado sangre, seguramente tú no has sudado sangre, ni has visto a nadie sudar sangre. Entonces, ¿esto es posible? Pues resulta que sí, es una condición médica, se llama hematidrosis. Y lo importante y interesante de hematidrosis es que la ansiedad severa causa la liberación de químicos que rompen los capilares de las glándulas sudoríparas. Como resultado,
hay una pequeña cantidad de sangrado en estas glándulas y el sudor sale teñido de sangre. Está asociado con un alto grado de estrés psicológico y durante la flagelación de Jesús al día siguiente su piel habría sido muy, muy sensible. ¿Y por qué esto sería interesante desde el punto de vista teológico? Porque Jesús estaba allí para sufrir y sangrar para la expiación de nuestros pecados. Y Dios habrá querido que sufriera lo necesario para la expiación de nuestros pecados. Por lo cual el sufrimiento habrá sido aún más extremo después de haber sudado sangre. Y Ana Caterina Emmerich, hablando del tema, también María Valtorta, no hablan de poco sangre, hablan de muchísimo sangre que sudó Jesús en el jardín de Getsemaní. Estuve ahí también en febrero, alucinante. El lugar. Entonces vamos a pasar a la tortura antes de la cruz. La flagelación. Primero, era terriblemente brutal. Normalmente consistía en 39 latigazos, pero frecuentemente eran mucho más. El número de azotes dependía del humor de los soldados que aplicaban los golpes. Ana Caterina Emmerich, describiendo la escena, porque místicamente estaba permitida estar allí por Jesús, tenía una visión de su pasión en su integridad, de hecho toda su vida, habló de que describió que Jesús estaba ahí 45 minutos siendo azoteado sin parar, bajo la graniza, y con los corderos yendo hacia su matanza en la ciudad. El látigo causaría moretones profundos o contusiones, siendo de cuero trenzado con bolas de metal tejidas en ellas. Y estas profundas contusiones romperían con más golpes. Luego, ahí está el látigo, ves las bolas de metal, pero también hay trozos de hueso. Trozos de hueso afilados que cortarían la carne severamente. Los efectos en la espalda, pues el azote se habría extendido desde los hombros hasta la espalda, las nalgas y la parte posterior de las piernas. Fue simplemente atroz, brutal. Un médico que ha estudiado el tema dijo que las palizas romanos, a medida que la tala continuaba, las laceraciones se desgarrarían en los músculos esqueléticos subyacentes, produciendo cintas temblorosas de carne sangrante. Habrá quedado expuesto los huesos de la víctima con profundos cortes, no solo en la espalda, pero donde el látigo habrá pasado también a dar al cuerpo de parte delantera del cuerpo, las costillas hasta en el estómago. De hecho, Eusebio dijo que las venas de la víctima estaban desnudas y los mismos músculos, tendones y hasta los intestinos de la víctima estaban abiertos a la exposición. Mucha gente moriría por este tipo de paliza, incluso antes de la crucifixión. Como mínimo, la víctima experimentaría un dolor tremendo y entraría en un shock hipovolémico. Es decir, los efectos de perder una gran cantidad de sangre. ¿Hay pruebas de choque hipovolémico en los relatos del Evangelio? Pues vamos a ver qué es un choque hipovolémico. Consiste en que, primero, el corazón se acelera para bombear la sangre que no está ahí, porque está sangrando. La presión sanguínea cae, causando desmayos o colapsos. Luego los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen que queda en el cuerpo. Y por último, la persona se vuelve muy sedienta mientras el cuerpo anhela líquidos para reemplazar el volumen de sangre perdido. Entonces Jesús claramente estaba en shock hipovolémico. ¿Cómo lo sabemos? Porque iba tambaleando hacia el Calvario y después de caer al menos 2 veces finalmente se desplomó y el soldado romano le pidió a Simón de Cirene que llevara la cruz por él o le ayudara con la cruz, ¿no? Más tarde leemos que Jesús dijo, tengo sed en la cruz, en cuyo momento se le ofreció un sorbo de vinagre mezclado con hiel, como hemos visto. Y debido a los terribles efectos de esta paliza, Jesús habrá sufrido muchísimo.
Esto es una escena de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, basado íntegramente en el libro Las Escrituras de Anne Catherine Emmerich, la famosa mística alemana que escribió tanto sobre Jesús en el siglo XVIII. Y su vida, de hecho, desde la creación hasta os lo recomiendo muchísimo, el diario de Anne Catherine Emmerich. La agonía de la cruz era seguramente repugnante y violento, pero los historiadores son unánimes en que Jesús sobrevivió a la paliza de ese día y fue a la cruz, que es donde está el verdadero problema. En estos tiempos modernos, cuando los criminales condenados son ejecutados, las circunstancias están muy controladas. La muerte llega rápida y previsiblemente. Los examinadores médicos certifican cuidadosamente el paso de la víctima y desde muy cerca. Los testigos vigilan todo de principio a fin. En Estados Unidos, como has visto en alguna película, detrás de un cristal hay una audiencia de por lo menos 20 personas, ¿no? ¿Con qué certeza entonces murió tras esta forma de ejecución cruda, lenta y bastante inexacta llamada la crucifixión? Sin un médico forense capacitado que atestigue oficialmente que Jesús había muerto, ¿no podría haber escapado de la experiencia? Brutal y sangrante, sí, pero sin embargo vivo. Esto es la pregunta de muchos expertos y ateos. Pues vamos a verlo. El clavo habría pasado por el lugar donde corre el nervio mediano, no en la mano como está ilustrado allí, pero en la muñeca. ¿Por qué? Porque necesitaba agarrarse en un lugar donde no desgarraría después y había un buen base sólido entre la mano o donde hay la muñeca. Pasando por allí, ahí es donde el nervio más grande que va a la mano, el nervio mediano, y sería aplastado por el clavo que estaba siendo golpeado. Ahora, si imagináis el dolor que tenéis momentáneamente cuando golpeáis este nervio aquí del codo, cuánto doloroso es imaginar el dolor de tener el nervio mediano aplastado por el clavo que pasa a través de la muñeca y te clava la cruz de manera permanente. El dolor era absolutamente insoportable. De hecho, estaba literalmente más allá de las palabras para describirlo y tuvieron que inventar una nueva palabra. A ver si lo conoces, seguramente que sí. Excrucitante, que literalmente quiere decir fuera de la cruz. Estos clavos medían más o menos de 5 a 7 pulgadas de largo. Seguimos con la agonía de la cruz. Lo siento, pero es importante que todos apreciamos cuánto sufrió Jesús por nosotros. Y eso es solo de la película. ¿Quién sabe la realidad, verdad? Primero, los brazos de Jesús se habrían estirado inmediatamente, probablemente por unos 15 centímetros, y ambos hombros se habrán dislocado. Esto puede ser determinado, dice el experto, con simples ecuaciones matemáticas por el ángulo de los brazos, la fuerza de los músculos y tendones y el peso del cuerpo. Se cumplió la profecía del Antiguo Testamento así, en el Salmo 22, escrito centenares de años antes de Jesús, como hemos visto, que predijo la crucifixión casi 600 años después, de hecho. Y todos mis huesos están dislocados. Inimaginable. Una vez que una persona está colgado en posición vertical, es una muerte agonizantemente lenta por asfixia. Eso es muy importante. El estrés en los músculos y el diafragma pone el pecho en la posición de inhalación cuando está colgando así. Para poder exhalar,
el individuo debe empujar sus pies para que la tensión en los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo se desgarraría a través del pie, eventualmente bloqueando los huesos del tarso. Después de lograr exhalar, la persona sería capaz de relajarse y volver a inhalar. De nuevo tendría que empujarse para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la gruesa madera de la cruz. El agotamiento completo eventualmente tomaría el control, hasta que la persona no fuera capaz de empujar hacia arriba y respirar más. A medida que la respiración se ralentiza, uno entra en acidosis respiratoria. El dióxido de carbono en la sangre se disuelve como ácido carbónico, causando que la acidez de la sangre aumente. Esto eventualmente lleva a un latido cardíaco irregular. De hecho, con su corazón latiendo erráticamente, Jesús habría sabido que estaba en el momento de la muerte, que es cuando pudo decir, como está escrito en Lucas 23, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Incluso antes de la muerte, la insuficiencia cardíaca habrá dado lugar a una acumulación de líquido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica, así como alrededor de los pulmones, que se denomina efusión pleural. Esto es significativo porque el soldado romano llamado Longinus se acercó y, estando bastante seguro de que Jesús estaba muerto, lo confirmó clavando una lanza en su costado derecho entre las costillas. La lanza aparentemente atravesó el pulmón derecho y entró en el corazón. Así que cuando la lanza fue extraída, salió algo de líquido, el derrame pericárdico y el pleural. Esto tendría la apariencia de un líquido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, como el testigo ocular que Juan describió, el apóstol Juan, que escribió el Evangelio, en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Juan probablemente no tenía ni idea de por qué vio salir tanto sangre como un líquido claro. Ciertamente eso no es lo que una persona no entrenada como él habría anticipado. Sin embargo, la descripción de Juan es consistente con lo que la medicina moderna esperaría que ocurriera. Entonces, no había ninguna duda de que Jesús estaba muerto. Respondiendo a los escépticos, pues los escépticos durante muchos años han preguntado, seguramente Jesús no fue clavado, fue atado a la cruz, porque esto se utilizaba mucho, la atadura en la vez de el clavo. Y de hecho, el clavado fue impugnado por la revista teológica de Harvard, que concluyó que había sorprendentemente poca evidencia de que los pies de una persona crucificada fueran alguna vez atravesados por clavos. En cambio, las manos y los pies de la víctima estaban atados a la cruz por cuerdas, dijo esta revista. Pues la arqueología ha establecido una vez más que el uso de clavos fue efectivamente histórico, aunque a veces se usaron cuerdas. Y en 1968, los arqueólogos de Jerusalén encontraron los restos de una víctima muy desafortunada, Yohanan, en un ossuario en Jerusalén, quien había sido crucificado con clavos. De hecho, encontraron un clavo de 7 pulgadas todavía clavado en sus pies, con pequeños pedazos de madera de oliva de la cruz todavía adheridos. Y encontraron 100 clavos más de otras víctimas con restos calcificados, ¿no? De huesos. Entonces, esto contesta a esto. Sí, Jesús podía haber sido fácilmente clavado como está descrito en los evangelios. Realmente muerto, pues los soldados romanos eran primitivos en términos de su comprensión de la medicina y la anatomía, es cierto. Entonces los ateos dicen muchas veces, o los dudosos dicen, seguramente los soldados romanos se equivocaron, ¿no?
pero hay que también notar que eran expertos en matar a gente. Y no solo esto, sabían sin duda alguna cuando una persona estaba muerta. Y los responsables serían ejecutados si su carga se hubiera escapado, por lo que tenían un gran incentivo para asegurarse de la muerte de todos los criminales y víctimas que ejecutaron. Es muy improbable que alguien pudo escapar. ¿Hay alguna posibilidad de que Jesús pudiera haber sufrido esto? Hay que buscar algún hueco en el razonamiento. Pero aquí hay el tema del shock hipovolémico por la masiva pérdida de sangre, incluso antes de que comenzara la crucifixión. Luego, como hemos visto, por el tema de la respiración, no había ninguna manera de fingir la muerte, porque no se podía fingir la incapacidad de respirar por mucho tiempo. Colgando de la cruz estaba en posición de inhalación. Para poder respirar otra vez, tenía que haberse empujado arriba. ¿Cuánto tiempo en su estado Jesús podía haber fingido esto? No más de 30 segundos, un minuto en su condición. Si eso. Estaba totalmente agotado, tuvo un paro cardíaco, imposible fingir la muerte por el tema de respiración. Y luego finalmente había la lanza clavada en su corazón. Había resuelto el problema de una vez por todas. Entonces la teoría del desmayo, una teoría extravagante sin ninguna base posible en los hechos. Y luego hay un argumento final que nadie ha podido negar desde su primer vocalización por un teólogo alemán que se llama David Strauss de 1835. Dice que una persona en este estado tan patético nunca podía haber inspirado a sus discípulos a salir a proclamar que Jesús fue el Señor de la vida, quien había triunfado sobre la tumba. Después de haber sufrido tan terrible abuso, con todas las catastróficas pérdidas de sangre y la trauma, habrá tenido una apariencia tan patética que los discípulos nunca lo habrán proclamado como el vencedor victorioso sobre la muerte. Habrán tenido mucha simpatía, habrán tenido que ayudarle a recuperarse hasta la vida, hasta estar sano, pero nunca lo hubieran proclamado como el Mesías. Es preposteroso pensar que si él hubiese aparecido a ellos en este estado tan terrible, habiendo sobrevivido a la cruz, que sus seguidores habrán sentido el impulso de iniciar un movimiento mundial basado en la esperanza de que ellos también un día podrían resucitarse de la muerte, como el suyo. Nadie ha podido contrastar este argumento tan bueno. Con esto vamos a terminar esta sección tan interesante y tan brutal, siento decir, y esperas el próximo vídeo. Espero que vas a entrar para mirar cómo esto sigue, porque ahora se está poniendo muy interesante el tema de la resurrección y del cuerpo desaparecido. Gracias por tu atención y vamos a parar aquí. Hasta la siguiente.